El mensaje que traigo el día de hoy es un mensaje muy sencillo, pero muy confrontador. Es un mensaje sencillo, pero confrontador. Lo he titulado Ve y predica el mensaje de salvación. ¿Cómo titula? Ve y predica el mensaje de salvación. Muy bien. Ve y predica el mensaje de salvación. Si usted trajo en qué tomar nota, le invito para que tome nota. Pero si no trajo en qué tomar nota, entonces le pido que me ponga mucho cuidado en el día de hoy. Y le repito el tema del mensaje. Ve y predica el mensaje de salvación. Y el texto temático para esta palabra está en el libro de Mateo, que le invito para que leamos. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo. Mateo capítulo 28. Leemos desde el versículo 16 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Mateo 28, 16 en adelante. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orarle al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana preciosa, porque hemos abierto los ojos, amado Padre, porque estamos respirando en esta mañana. Tu palabra es clara cuando dice que toda cosa que respire alabe a Jehová. Y hoy estamos dispuestos a alabarte, Señor, por medio de esta palabra. Por eso te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú hablando a la iglesia, que seas tú, Señor, poniendo las palabras apropiadas, Padre de la gloria, para que esa enseñanza no solamente se quede en la mente de los hermanos, sino que también baje el corazón y de esa forma les impele a actuar. Señor, que tu Espíritu Santo, que tú te pasees en medio de esta iglesia en esta mañana, toma el control de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es el mensaje? Muy bien. Ve y predica el mensaje de salvación. Yo les voy a contar a ustedes una historia de la vida real. Corría el año de 1944. Exactamente era el mes de junio de 1944. En esa fecha, toda la humanidad estaba viendo y presenciando la Segunda Guerra Mundial. Y como guerra mundial, entonces los países, las grandes potencias, se involucraron en la guerra. Y entre esas potencias estaba Estados Unidos de América. Le reitero, nos estamos devolviendo a 1944, exactamente el mes de junio. Estados Unidos envió su ejército para repeler, para contrarrestar
todo el ejército nazi que estaba invadiendo el territorio europeo. Los alemanes llegaron a Normandía, a Francia, e invadieron a Normandía. Entonces el ejército de Estados Unidos fue a pelear a Normandía porque tenía que contrarrestar este régimen fascista que quería acabar con la humanidad. Pero no les voy a hablar de la guerra, a eso no vine. Yo vine a hablarle hoy del nombre de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto? Ya voy para allá. Resulta que había una mujer en los Estados Unidos que tenía 4 hijos. Tenía 4. Era viuda y tenía 4 hijos. Pero resulta que estos 4 hijos se enlistaron en el ejército. Todos se fueron a pelear a Normandía, a Francia, contra el ejército alemán. Esta mujer se quedó sola en casa y sus hijos estaban en la primera línea en la guerra. Resulta que pasó una semana, solo una semana, cuando sintió que le tocaron la puerta y era un marín, un soldado estadounidense con una bandera aplanchadita, arregladita, con unas insignias, y le entrega la bandera a esta mujer. ¿Saben qué significaba eso? Que uno de sus hijos había muerto en combate. Esta mujer obviamente se sintió muy triste y rompió en llanto, y 3 días después le llegó el cuerpo. Lo enterraron con honores, como lo hace el ejército de los Estados Unidos. Esta mujer con su dolor de madre, se fue para la casa a llorar a su hijo. Sí, lo había enterrado con honores, pero lo estaba enterrando. Pasó una semana más, y ¿saben qué? Llegó otro soldado, tocó su puerta, con una bandera totalmente arreglada y con insignias de honores, y le entrega la bandera a esta madre. Esta madre nuevamente llora, ora, irrumpe en llanto, y 3 días después le llega el segundo cuerpo de su hijo. El ejército de Estados Unidos le hace honores, lo entierra con honores, y esta madre nuevamente vuelve a casa, muy triste porque había enterrado otro hijo. Si usted es madre o padre, seguro está entendiendo de lo que le estoy hablando. ¿Saben una cosa? Pasó otra semana. Llega otro marín de los Estados Unidos, toca la puerta. Ella ya no sabía si abrir o qué, desesperada, cuando ve a este soldado alto, mono, blanco, ojiazul, y le entrega otra bandera, arregladita, con insignias, lo cual quería decir que su tercer hijo había muerto en la guerra. Obviamente, esta madre se tira al suelo, llora y ora, y dice: mi tercer hijo, ya no más. ¿Cuántos le quedaban en la guerra? Esta mujer entonces se vuelve como loca, contacta los altos mandos del ejército de Estados Unidos y le dice: ya sacrifiqué 3 hijos, no puedo sacrificar el 4 en la guerra. Por favor, vayan por mi hijo y tráiganmelo vivo a casa. Yo ya sacrifiqué 3. Yo quiero que el gobierno de Estados Unidos me traiga por lo menos el hijo que me queda. ¿Sabe qué pasó? Que convenció al gobierno de los Estados Unidos, convenció al ejército, a los altos mandos de los Estados Unidos. ¿Y saben qué hicieron? Mandaron un pelotón de 30 soldados a Normandía a rescatar a su hijo, que se llamaba Ryan. Estos soldados, para poder rescatar a este otro soldado, pasaron por muchas guerras, por muchos enfrentamientos, atravesaron ciudades devastadas por la guerra, pasaron hambre, pasaron frío, noches sin dormir,
buscando a un solo soldado, a llevarle un mensaje de salvación, un mensaje de vida. Dice la historia, que eso es de la vida real, que muchos de estos 30 soldados perdieron la vida buscando a Ryan. El comandante se llamaba John Miller. Cuando John Miller encontró a Ryan, Ryan ya estaba herido, pero no de muerte. Pero sí estaba herido el comandante y estaba herido de muerte. Y le dijo: me mandaron a darte un mensaje, que vuelvas a casa, donde tu madre. El soldado dijo: no, yo hice un juramento a los Estados Unidos, a la bandera, al ejército, no puedo dejar la guerra, tengo que estar en primera línea, tal como juré. Pero el comandante Miller le dice: no, vuelve a casa, haz que valga la pena el sacrificio de tus compañeros y haz que valga la pena el hecho de que yo no voy a regresar a casa. El soldado Miller muere en la guerra. Ryan es rescatado, lo llevan para Estados Unidos, él llega a casa, cuida a su madre hasta el momento de su muerte. Cierto día, el soldado Ryan va a la tumba de su capitán, John Miller, va con su esposa y frente a la tumba hace una oración. Y mira la tumba y le pregunta a su esposa: amor, ¿tú crees que realmente valió la pena que esos hombres dieran su vida por mí? Esta mujer irrumpe en llanto y le dice: claro que valió la pena. Honraste a tu madre hasta el día de su muerte, la enterraste, ahora estás conmigo, tienes una hermosa familia. Y sabes algo, tú eres una manifestación de amor para nosotros. Claro que valió la pena. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto fue una historia real, Gloria a Dios. de la cual se hizo una película que se llama Buscando al Soldado Ryan, o Rescatando al Soldado Ryan. Y miren, esto nos lleva a nosotros para que nos hagamos una pregunta. ¿Estamos viviendo vidas dignas del sacrificio que se hizo por nosotros? Porque si en una guerra terrenal hubo hombres dispuestos a morir por uno, ¿cuánto más increíble es saber que Dios mismo murió por usted y murió por mí? Jesús no vino a rescatarnos de un campo de batalla humano, sino del mayor enemigo, el pecado y la muerte. Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos ir a casa, y no una casa física, sino una casa celestial. Que Él preparó para nosotros. Una casa donde no tendríamos una vida pasajera, sino que tendremos una vida eterna. Y ahora, así como aquel capitán entregó su vida para salvar uno, nos toca a nosotros entonces llevar un mensaje de salvación para salvar a muchos. Pero quizás usted se pregunte: ¿a son de qué? ¿Qué mensaje tengo que llevar yo? Pues bien, piense una cosa. Si usted es cristiano, sepa que es un soldado de Cristo. Y que afuera hay personas que necesitan ser rescatadas por usted. ¿Rescatadas de qué? Quizás alguien se pregunte. Pues bien, vamos a mirar de qué necesitan ser rescatadas. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor:
que todos nosotros estábamos condenados. ¿Estábamos qué? Condenados. Estábamos destinados a perecer, dice la palabra de Dios. Pero, ¿por qué razón estaríamos destinados a perecer? Hay un enemigo que no quiere que nosotros tengamos vida. No quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. Y ese enemigo es Satanás, el diablo. Entonces, él ha hecho todo un diseño. Él ha hecho todo un andamiaje para que usted y yo nos perdamos. Y ese andamiaje se compone de varias cosas. Uno, el pecado. Él usa el pecado. Por supuesto, la humanidad hoy en día está atada al pecado. La humanidad hoy en día es esclava del pecado. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Amén. También existen algunas corrientes filosóficas, como el ateísmo, el satanismo, e incluso la misma religión la está usando el diablo para extraviar la humanidad. Por eso, claramente la carta a los Romanos dice que nosotros estábamos condenados. O dígame sinceramente si usted y yo no estábamos condenados a la muerte. Pero resulta que justamente el Señor, como el diablo tiene un andamiaje, tiene un programa para que nosotros nos condenemos, el Señor tiene lo contrario. Él tiene todo un programa para que nosotros vivamos. Amén. Y mire lo que hizo Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo quiero que usted entienda esta dicotomía, entiéndame muy bien. El diablo tiene un programa para llevarnos a la condenación, pero el Señor, por otro lado, tiene un programa para llevarnos ¿a qué? A la vida. A la vida. ¿Está usted agradecido de que usted sea directamente beneficiado de ese programa que Dios tiene para que usted y yo vivamos? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que estamos agradecidos? Pues bien, la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 dice cómo lo vamos a demostrar. Y vamos a volver a leer el texto bíblico, aunque ya lo mencionamos. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos que dudaban. Algunos dudaban. Hermano, piense una cosa. ¿No cree que esta situación no ha cambiado mucho? Sí. Mientras yo predico aquí la palabra de Dios, seguramente algunos de ustedes dudan. ¿Cierto que sí? ¿O no? Lo dice la Biblia. Algunos dudaban. Sí. Cuando muchas veces aquí se está cantando y se está alabando y de pronto alguien le da por saltar porque está danzando para el Señor, ¿no es cierto que algunos dicen: ay, tan exagerado? ¿Cierto? ¿Y para qué levantan las manos? Y esa señora mire como llora y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Cierto que sí? No, yo nunca voy a hacer eso. ¿O no? ¿Cierto que eso pasa? Cuando yo llegué al cristianismo, yo pensaba en eso. Yo decía: ve, y es que hasta lloran y eso. Yo dudé. Usted quizá algún día dudó. Y puede ser que en este momento alguien esté dudando. Entonces la situación no ha cambiado. Algunos dudaban, dicen, algunos de los que andaron con Jesús. Miren, hermano, si algunos que andaron con Jesús dudaban, ¿cómo será hoy en día? Que no lo ven, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que algunos
dudar. Pero ¿sabe una cosa? Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Todo poder. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder y toda la autoridad? ¿Usted lo cree? Sí. Amén, yo también lo creo. Entonces Jesús dice: vea, yo sé que algunos están dudando, ¿sí? Pero yo les cuento una cosa. A mí se me dio todo el poder y la autoridad sobre el cielo y la tierra. Aunque algunos duden, Santo. aunque algunos duden. Dice la palabra del Señor. Siguiente versículo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, miren el escenario nuevamente. Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como he recibido toda la autoridad, entonces vayan, ¿qué dice? Oír, ¿sí? Es el mismo verbo conjugado de manera diferente. Vayan, oír y hacer discípulos de gente de todas las naciones. La palabra de Dios usa aquí un término imperativo. ¿Un término qué? ¿Qué significa imperativo? Que es que una orden. Término imperativo significa que es una orden. Dice ir, o algunas traducciones dicen vayan y hagan discípulos. Es una orden. No es facultativo. No es si yo quiero. No es si me queda tiempo. ¿Cierto que no? Dice ir y hacer discípulos. Es una orden. ¿Quién emitió esa orden? Jesús. Y él está facultado para dar órdenes. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra. No es facultativo. O sea, no es una cosa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice entonces la palabra de Dios: el Señor Jesús, como comandante en jefe, escuche bien, como comandante en jefe de todo lo que hay en la tierra y de todo lo que hay en el cielo, le está diciendo a usted y le está diciendo a mí: ir y hacer discípulos. ¿En dónde? De gente de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es un discípulo? Dice la Biblia que vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que aprende, que se deja enseñar, que se deja guiar, que está recibiendo una información. Eso es un discípulo. ¿Sí? Dice la Biblia que se nos mandó a ser simpatizantes del Evangelio. No. Dice discípulos. Vaya y haga discípulos, no simpatizantes. ¿Cierto que no? Porque muchas veces algunas personas dicen: sí, yo voy a esa iglesia, a mí el Evangelio esa me gusta. Entonces, ¿es esa el tipo de personas que nosotros tenemos que hacer? No, tenemos que ir más allá. Pero ¿cómo se va más allá? No es solo trayendo un amigo a la iglesia, ¿no? ¿Cierto que no? No es trayendo simpatizantes, no es trayendo a la familia de vez en cuando. Dice: para ser un discípulo, usted tiene que enseñarle. ¿Tiene que enseñarle todas las cosas
que el Señor nos ha mandado y dice que Él estaría con nosotros hasta el mismo fin. Gloria a Dios. ¿Entiende usted entonces el proceso y el mandato que el Señor Jesús está dando? ¿Lo entiende? Gloria a Dios. Pero hay algo muy importante que yo quiero que a usted no se le olvide. Que esto no es facultativo. Ya lo dije. Esto es una orden. Es una orden. Vayan y hagan discípulos. Y miren la situación. El texto de Mateo capítulo 28 se desarrolla cuando estaba todavía Jesús acá en la tierra y todavía no había muerto. Y Él dice, vayan y hagan discípulos. Pero vamos a mirar, hermanos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Este es otro escenario, pero miren lo que dice la Biblia. Marcos 16, 15. Dice la palabra de Dios. Bueno, voy a pintarles el escenario, ¿sí? Resulta que Cristo aquí ya había resucitado. Se le había aparecido a algunos de sus discípulos. ¿Y saben una cosa? Ya iba para el cielo. ¿Iba para dónde? Iba para el cielo. Y miren lo que le dice. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevamente, aquí, como lo registra Marcos, el Señor Jesús, ya listo para la ascensión al cielo, le recuerda las palabras que había dicho en Mateo: vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. En otras palabras, aquí el Señor estaba ratificando la orden que ya había dado. ¿Estaba qué? Ratificando la orden que ya había dado. Es como quien dice: venga, yo ya les mandé que hicieran discípulos, pero ¿saben una cosa? Ya voy para el cielo. No se le olvide lo que yo ya le dije. Así estaba ratificando. No se le olvide. Pero los versículos de Marcos es muy explícito. Marcos explica muy bien. ¿Sabe por qué? Porque Marcos dice que el Señor Jesús, cuando les dice estas cosas, además le está diciendo que tendrían señales. ¿Señales de qué? De poder. ¿Tendrían qué? Recuerdan que Mateo dice que Él recibió toda potestad, toda autoridad, todo poder. Marcos dice: venga, parte de ese poder que Él recibió se lo está dando a ustedes para que vayan y prediquen. Es por eso que Marcos dice: claro, tomarán serpientes. Si bebiesen cosas venenosas no les hará daño. Y si ustedes ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Qué bonito esto. El Señor Jesús manda a sus discípulos para que prediquen en toda la tierra. Pero ¿saben una cosa? No los manda solos. Los manda con poder y autoridad. ¿Cuántos creen que esa palabra también nos aplica a nosotros? Si usted sabe a predicar el evangelio, usted sabe con qué, con poder y autoridad. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es una. Después de leer Mateo 28 y Marcos, la pregunta es: ¿estamos nosotros cumpliendo con este mandato, con esta gran comisión que se nos ha dado a los cristianos? ¿Estamos cumpliendo? Y mire, ¿cómo sigue diciendo Marcos? Capítulo 16, versículos 19 en adelante. Y el Señor
después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿cuáles ellos? Los discípulos, ¿qué hicieron? Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Jesús empoderó a los discípulos, Él empoderó una iglesia para ir a predicar el Evangelio. ¿Quién les ayudaba? Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué le hace pensar que el Señor Jesús no le ayudará a usted ni me ayudará a mí cuando salimos a predicar su palabra? ¿No es cierto que también nos ayudará a nosotros? Él empoderó una iglesia, Él empoderó un grupo allí para que fueran a predicar. De igual manera, el Señor nos empodera a nosotros para que hagamos la obra. Pero, ¿y qué tal si no hacemos caso a ese mandato? ¿Qué pasa? No nos pasa nada. Vamos a mirar. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 18. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Puedes buscarlo acá? Ezequiel capítulo 3, versículo 17 y 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Dice la Biblia, póngame atención hermano, para que me entiendan. Dice la Biblia que el Señor lo ha puesto a usted y me ha puesto a mí como una atalaya. Vamos a ver una imagen y les voy a explicar. ¿Ustedes qué? ¿Una qué? Atalaya. Vamos a ver qué es una atalaya. Resulta que en la antigüedad era muy común las ciudades amuralladas con el fin de evitar invasiones y para tener ventajas en la guerra. Una muralla, pues obvio, atravesarla es muy difícil. Entonces, las ciudades se rodeaban por una muralla, ¿sí? Y aparte de que se rodeaban por una muralla, en la muralla se construía otra muralla adicional y sobre esa muralla adicional se apostaba un hombre. Se apostaba o se ponía un hombre, ¿sí? Miren, era así más o menos. Están los muros de la ciudad. Luego construían otros muros más arriba y arriba se construía lo que llamamos una garita. Se conoce como garita hoy en día. Arriba se apostaba un hombre o varios que miraban en diferentes direcciones. Esos hombres se llamaban atalayas. ¿Se llamaban cómo? Algunas traducciones bíblicas dicen centinela. Y lo que hacían estos hombres era que ellos simplemente tenían que mirar fuera de la ciudad o dentro de la ciudad, mirar qué estaban pasando y conforme a cómo estuviera el orden público, informar al ejército para tomar las medidas. ¿Lo escucharon eso? Entonces, si el atalaya lograba ver un ejército y pasó a lo lejos, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo? Avisar, llevar el mensaje y decir: venga, viene un ejército enemigo, viene un ejército invasor, preparémonos para la batalla. Eso tenía que hacer la atalaya. Pregunta: ¿el atalaya podía dormir? No. Tenía que vigilar constantemente. Es más, atalaya que viera durmiendo era atalaya que tenía que morir. Porque simplemente se había puesto toda la seguridad de la ciudad en sus manos. ¿Cómo es posible que duerma? Él tenía que llevar el mensaje.
un mensaje urgente al ejército para poder defenderse. Un atalaya dormido es una ciudad muerta, es una ciudad destruida por el ejército invasor. Ahora, aquí dice la Biblia que usted es una atalaya y que yo soy una atalaya. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo venimos a ser usted y yo atalayas? Es muy sencillo, mis hermanos. Miren, aquí, en este libro, están los tiempos en los cuales vivimos. Aquí, en este libro, nos dice que Cristo viene pronto. Acá nos da el manual de cómo debemos vivir. Aquí está el manual. Aquí hay una sentencia de vida o una sentencia de muerte. Y si usted conoce esto, ¿qué tiene que hacer? Usted es una atalaya. Usted tiene que anunciar lo que la Biblia dice para que la gente también se beneficie del sacrificio de vida que Dios ha dado. Amén. ¿Entendieron el tema de la atalaya? Ah, bueno, yo le hago una pregunta. ¿Aceptará usted el cargo de atalaya? Porque la Biblia dice, hijo del hombre, atalaya te he puesto. ¿Yo puedo elegir si soy atalaya o no? No. Atalaya nos ha puesto Jehová. Es un nombramiento, es una decisión unilateral. Tenemos que ser atalayas. ¡Qué gran responsabilidad! Vamos a seguir leyendo Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 dice: como eres atalaya, ¿sí? Como eres atalaya, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, la Biblia está diciendo: venga, cuando yo le mande un mensaje a alguien de que él tiene que corregir su estilo de vida, y usted como mensajero no lleve el mensaje, él va a morir por impío, pero su sangre la voy a reclamar de tu mano. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos ha nombrado atalayas. ¿Cierto que sí? Entonces, si el Señor nos nombra mensajeros y nosotros no llevamos ese mensaje, ¿no es cierto que nosotros nos podemos convertir en homicidas por no llevar ese mensaje? Eso dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué tal entonces, mis hermanos, que todos nosotros pensemos, reflexionemos sobre lo serio que es el mandato de Cristo para nosotros? ¿Usted quiere ser una atalaya? ¿Por qué tanto silencio? Yo quiero ser atalaya. Yo quiero ser atalaya. Claro, porque yo quiero anunciar las buenas nuevas. Yo quiero ser mensajero de parte de Dios, porque llevo un mensaje de salvación. Ya somos atalayas. Amén. Pero, ¿por qué nosotros debemos de evangelizar? Bueno, primero porque es un mandato, ya lo vimos. La gran comisión, el Señor Jesús, con toda la autoridad, dijo: te nombro, eres mi mensajero para que lleves este mensaje. Por eso debemos evangelizar. Miren, mis hermanos, el Señor Jesús fue el vivo ejemplo de cómo llevar el mensaje de salvación a otras personas. ¿Él fue qué? El vivo ejemplo. Vamos a mirar Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1. Note lo que dice de Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús
iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y con él iban los 12. Miren, el Señor Jesús no solamente dio el mandato de ir a predicar, no solamente dio el mandato, sino que también dio el ejemplo. Y dice la Biblia que iba viajando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Iba viajando. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. ¿Y quién iba con él? Los 12. ¿No le parece a usted que si este mensaje se nos ha dado para que lo llevemos a otros, significa que usted también sería partícipe del mismo mensaje que los 12 apóstoles llevaron? Claro, es el mismo mensaje, es el mismo mensaje de salvación. Qué gran privilegio que nosotros seamos contados con esos 12 que predicamos el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Jesús dio el ejemplo. Una razón muy poderosa para que nosotros entonces le hagamos caso al mandato que Él nos dio. También dieron ejemplo los apóstoles. Recordemos, ubiquémonos en el tiempo. Hechos capítulo 1 en adelante, dice la Biblia que habían 120 discípulos reunidos en un aposento y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué hicieron? ¿A dónde se fueron? A predicar el evangelio. ¿Se fueron a dónde? A predicar el evangelio. Y dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice lo que hacían los discípulos. Y todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. No dice de vez en cuando, no. Dice todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Aquí la Biblia nos da un mensaje muy importante. Nos dice que la predicación del rescate de Jesús se debe hacer cada que nos acordemos. No, todos los días. Todos los días. Dice, no cesaban. No cese de llevar el mensaje del reino de Dios. No cese. Porque por medio de su mensaje, recuerde, el mensaje que usted lleva es un mensaje de vida. Es un mensaje de salvación. ¿Usted está agradecido por haber recibido el mensaje de salvación? Entonces lléveselo a otros. No cese. Aceptemos esa comisión y vamos y prediquemos la palabra de Dios. El Señor Jesús dio el ejemplo y los apóstoles dieron el ejemplo. ¿Cierto que sí? Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo, que dio un ejemplo maravilloso con sus 12 viajes misionales. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Claro que sí. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo acá está diciendo algo muy importante que aplica a nuestras vidas. Póngame atención. Dice la Biblia que él no se gloría del evangelio. ¿En qué sentido? Que él no se jacta de haber recibido el evangelio. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se lo quedó para sí. Porque dice la Biblia que necesidad tenía él de compartir el evangelio con otras personas. ¿Tenía qué? Necesidad. Cuando la palabra de Dios menciona acá qué necesidad me está impuesta, el término bíblico aduce a una necesidad básica, a una necesidad física.
como el comer, como el beber, como el abrigo. Así era esa necesidad que el apóstol Pablo sentía de compartir el evangelio con otras personas. Hermanos, Iglesia de Santa Cruz, ¿usted siente esa misma necesidad de compartir el evangelio con otras personas? Miren, yo les voy a contar una cosa. A mí me ha pasado muchas veces, y es muchas veces, que he estado en la calle con otras personas y yo trato de no hablar de la palabra de Dios, pero no soy capaz. Por algo, alguna situación me pone a hablar de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Eso significa que necesidad me está impuesta. Lo llevo en la sangre, lo llevo en las venas, lo llevo en la mente y lo llevo en el corazón. Eso quiere el Señor que tú sientas. Pablo decía, necesidad me está impuesta. Y termina el apóstol Pablo diciendo, ay de mí si no anunciare las buenas nuevas. Ay de mí, como quien dice, si no lo hago, entonces tendré juicio adverso. Y ya lo vimos, porque es una gran responsabilidad que se nos ha dado. Si no llevamos el mensaje de salvación, entonces somos culpables, se nos declara culpables por esas personas a las cuales, teniendo la posibilidad de compartir el mensaje, y no se lo compartimos. No se desanime de compartir el mensaje de Dios. Mire, no se desanime de compartirlo con su vecino, con su vecina. Y puede ser que usted diga, ay, es que le he invitado tanto a la iglesia, es que le he hablado tanto de la Biblia, pero no pasa nada en la vida de esa persona. ¿Sabe una cosa? No se desanime. Dice la Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién hizo crecer? Dios sigue haciendo crecer. Entonces no se preocupe, usted siga compartiendo el mensaje, usted siga repartiendo la semilla, que solamente Dios sabe el tiempo en el cual hará crecer el evangelio en cada persona. Solamente Él lo sabe. Y así por el estilo, mis hermanos. Recordemos, primero fueron los 12 discípulos, ¿cierto que sí? Y si usted lee bien la Biblia, esos 12 iban con Jesús predicando y enseñando. ¿Es correcto? Pero luego, después de esos 12, dice la Biblia que se sumaron 70. ¿Cuántos han leído? ¿Ustedes lo dicen? Dice la Biblia que se sumaron 70. Luego en Hechos dice que 120. Luego 200. Luego dice la Biblia que después del discurso de Pedro se convirtieron más de 3,000. ¿Cierto que sí? Y hoy en día somos millones. Somos millones que proclamamos al Cristo como el único medio de salvación para la humanidad. ¿Usted lo cree? Cristo ha sido su rescatador. Entonces comparta ese rescate con otras personas. Hay una cosa que el apóstol Pablo dijo en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, el mensaje del reino, el mensaje de salvación, es un arma de doble filo. ¿Saben por qué? Porque rescato al que me escucha y a la vez me rescato a sí mismo. Qué bonito es esto, ¿cierto? Usted no se puede quedar con el mensaje de salvación. Usted tiene que llevarlo a otras personas, porque es la única manera como rescatamos a nuestro prójimo y a la vez como nos estamos rescatando a nosotros mismos. Quizá usted se pregunte, bueno, ese mensaje es muy bonito, pero realmente eso debe ser
o tal vez para los superintendentes de directivas. ¿Será así? ¿Cierto que no? Vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Para quién es este mensaje? Salmo capítulo 148. Salmo capítulo 148, versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. ¿Quiénes tienen que evangelizar? Todos. Otra traducción bíblica dice lo siguiente: ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes, viejos, juntos con muchachos, alaben ellos el nombre de Jehová, porque solo su nombre es inalcanzablemente alto, su dignidad está por encima de tierra y cielo. ¿Quiénes están llamados a engrandecer el nombre de Jehová? Todos. Todos, absolutamente todos. ¿Pero quiénes son todos? Él, ella, ellos, ustedes. ¿Cierto que sí? Tan fácil que es. Isaías, vamos a mirar lo que dice. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a ir a proclamar el mensaje del Evangelio? ¿Quién? Yo. Heme aquí, envíame a mí. Es lo que la Biblia dice. ¿Está usted entonces dispuesto a aceptar ese llamado, a aceptar esa gran comisión? Y usted no va a decir: ahí va el grupo de evangelización del hermano Edwin, ahí van los que predican, ahí van los que van de casa en casa. Dice la Biblia: aquí estoy yo, envíame a mí, envíame a mí. ¿Usted quiere pertenecer a un ejército de evangelizadores? ¿Quién? Dice la Biblia: aquí estoy yo, envíame a mí. Diga, mi hermano, diga: aquí estoy yo, envíame a mí. Es que es el Señor el que está hablando. No le estoy hablando yo, no le está hablando los pastores. Es el Señor el que está diciendo: aquí estoy yo, envíame a mí. Cuando nosotros vamos a evangelizar y salimos de casa en casa, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Porque si bien es cierto, nosotros llevamos una sentencia de vida o una sentencia de muerte, no estamos en la calle condenando a la gente, no estamos reprochándole su conducta. Tenemos que llevar un mensaje de amor, un mensaje esperanzador para que ellos vengan a los pies de Cristo. La palabra lo dice. Si usted va a llevar el mensaje, entonces hágalo con gracia, con palabra, con gracia, con ternura, con humildad, para que mucha gente se sienta impelida a venir a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a los pies de Cristo? Porque hay muchos cristianos que están condenándolos constantemente, juzgándolos, señalándolos con este dedo: usted no hace, usted es un pecador, usted es un borracho, usted es un fornicario, usted es un adúltero. Esa no es la forma. Tenemos que hacerlo con lazos de amor, como Cristo nos llama a nosotros. Amén. Seguro, el Señor Jesús te llamó a ti con mensaje de amor. Amén. Pero, ¿de qué maneras nosotros podemos proclamar el mensaje de salvación? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de varias maneras. Una, ya mencionamos, predicando, saliendo a compartir ese mensaje con otras personas, aceptando la gran comisión, viniendo a la iglesia y saliendo con el grupo de evangelización. Esa es una forma de llevar el mensaje de salvación, ¿sí? Otra forma de llevar el mensaje de salvación es cuando nosotros aprendemos de la Biblia, aprendemos lo que la Biblia nos dice, lo que Dios exige de nosotros y lo aplicamos a nuestra vida. ¿Me entendieron?
Santiago dijo claramente que todos nosotros, cuando leemos la Biblia, es como si nos miráramos en un espejo y nos miramos y decimos, claro, tengo que cambiar en tal aspecto. Llevamos un mensaje de salvación cuando efectivamente cambiamos, cuando nuestra vida se va viendo reflejada por medio de la palabra de Dios. Así nosotros entonces llevamos el Evangelio. Y lo otro, mis hermanos, podemos llevar el Evangelio por medio del testimonio. ¿Por medio de qué? Testimonio. Si usted se pone a mirar lo que la Biblia dice, los discípulos siempre llevaban un testimonio de la palabra de Dios. Claro, recuerda cuando alguien era sanado, recuerda los leprosos que ellos iban y se presentaban ante el sumo sacerdote y decían, miren, estoy limpio porque el Señor Jesús me limpió. ¿Usted tiene un testimonio que contar? Sí, yo tengo un testimonio que contarles. ¿Quieren que les cuente un testimonio? ¿Quieren que les cuente un mensaje de salvación, un mensaje poderoso de parte de Dios? De que el Señor Jesús efectivamente sí nos acompañaría. Les voy a contar un testimonio. Esto ocurrió hace muchos años. Escúchenme bien. Ocurrió hace muchos años. Ocurrió en mi casa. Resulta que un día mi mamá llegó a casa. En ese tiempo se utilizaba mucho, le llamaban eslar, yo no sé hoy en día cómo se llama, un pantalón que usaban las mujeres. Mi mamá tenía unos tacones. Mi mamá llegó como a las 8 de la noche a la casa y cuando llegó mi madre a la casa, yo vi que sus tacones estaban vueltos girones, estaban dañados. Mi mamá estaba empantanada hasta por acá y el cuello lo tenía rojizo y mi madre llegó llorando. Ella llegó llorando a casa. ¿Saben qué pasó? Resulta que mi mamá se equivocó. Por coger un bus de Zamora, cogió un bus de Marinilla. Y en ese tiempo, los buses de Zamora pasaban por allí y los de Marinilla también pasaban por la parte de abajo, por la principal. Y resulta que mi mamá cogió un bus, pensó que era de Zamora y se iba a llevar a Marinilla. Cuando el bus cogió la autopista Medellín-Bogotá, mi mamá dijo, no, venga, yo me bajo aquí. Pero ya se la había llevado un poquito hacia la parte boscosa. En ese tiempo no había negocios por allá. Mi mamá se bajó. Cuando mi mamá se baja de la buseta, siente que un hombre la cogió del cuello y se la llevó para un matorral con un cuchillo. Le tiró al suelo y con un cuchillo le amenazaba y la estaba ahorcando. ¿Saben una cosa? Mi mamá se acordó lo que dice Proverbios 18. El nombre de Jehová es una torre fuerte. A él acude el justo y se le da protección. Mi madre de alguna manera invocó el nombre de Jehová para que le ayudara. De alguna manera ella ya leía la Biblia. Y el Señor quiso hacerle un milagro. Dice mi mamá que ella vio un hombre alto, blanco, resplandeciente. Y este hombre que la estaba agrediendo huyó, se desapareció. Y mi madre pudo ir de regresar a casa. Y ella dijo, el nombre de Jehová es una torre fuerte. ¿Cuántos creen entonces que el nombre de Jehová es una torre fuerte? ¿Cuántos creen que efectivamente cuando el Señor manda a su iglesia empoderada, diciéndole ustedes harían milagros, cuántos creen que el Señor sí nos da ese poder? Yo también lo creo. Miren, hay una práctica muy común en nuestro medio y es la siguiente. Si yo tengo un dolor de espalda y alguien me dice que me aplique una cremita, que me haga pañitos, cualquier cosa, y el dolor de espalda se me quita, ¿sabe qué hago yo? A todo aquel que tiene dolor de espalda, yo le digo, venga, hágase pañitos de agua caliente, échele sal, échese la cremita, y eso es bendito. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos creen que el Señor es bendito para nosotros? ¿Cuántos creen que si Dios te salvó a ti, Él también salva a los de la humanidad? Entonces, ¿por qué no recomendamos al Señor? Mire, hoy en día le decimos a la gente, venga, ¿usted tiene tal problema? Conozco
tengo a mi Señor Jesucristo, que es bendito para mí, que me dio la salvación. Entonces, replíquelo, llévenlo a otras personas, recomiéndelo, porque el Señor Jesús no te dejará en vergüenza. Ahora, quizás alguien diga, bueno, pero es que yo no sé hablar. ¿Recuerdan, hermanos, la predicación de 18 días que vio el pastor? Todas las excusas que Moisés le sacaba a Jehová para ir ante Faraón, no, es que yo no sé hablar. ¿Y por qué a mí? Es que ¿quién soy yo? ¿Cierto? Bueno, ¿y con qué poder voy a ir? ¿Cierto que sí? Pues mis hermanos, el Señor Jesús de Marcos dijo concretamente con qué poder iremos nosotros a las naciones. ¿Con qué poder? Y el Señor no usa a los más intelectuales, no usa a los más profesionales, no usa a los que fueron a las grandes universidades y tienen posgrado y especialización. El Señor usa a cualquiera. Amén. Voy a leerles una experiencia. Es la historia de un señor llamado William Seymour. Dice, a comienzos del siglo XX, William Seymour, un hombre afroamericano nacido en 1870 en Luisiana, Estados Unidos, se convirtió en uno de los líderes cristianos más influyentes de la historia moderna. Lo más impactante, no tenía estudios de ninguna clase, era hijo de esclavos y enfrentaba una dura discriminación racial y económica. Seymour no fue a la universidad, no asistió a seminarios reconocidos. De hecho, cuando quiso estudiar teología, las leyes de segregación racial no le permitieron sentarse en el aula con otros estudiantes blancos. En su lugar, escuchaba las clases desde el pasillo, con la puerta entreabierta. No podía relacionarse con los blancos. Pero, ¿saben una cosa? Movido por un profundo amor por Dios y una intensa vida de oración, Seymour comenzó a predicar sobre el poder del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la santidad. Fue así que en 1906 fue invitado a predicar en Los Ángeles, donde había un pequeño edificio en la calle Azusa. Comenzó lo que más tarde se conocería como el avivamiento de la calle Azusa. ¿Qué ocurrió allí? Durante las reuniones en Azusa, personas de todas las razas y clases sociales comenzaron a experimentar poderosos encuentros con Dios. Muchos hablaban en lenguas, sanaban enfermos, se reconciliaban con otros y entregaban sus vidas a Cristo. A pesar de no tener educación formal, Seymour fue el instrumento principal para iniciar uno de los avivamientos más influyentes del siglo XX. Hoy en día, mis hermanos, el Señor no escoge a los más preparados, el Señor escoge a los más dispuestos, los prepara para que prediquen a las naciones. Todos nosotros hablamos de un avivamiento, hablamos de que la iglesia tiene que crecer, pero mi pregunta, ¿ya se dispuso a coger un micrófono? ¿Se dispuso a tocar las puertas para llevar el evangelio? Dios no escoge a los estudiados. Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para que hagamos esta obra. Yo tengo un amigo. Es un amigo imaginario, pero es real. ¿Qué dije yo? Imaginario, pero es real. Y ese amigo se llama Ganastengo. ¿Cómo se llama? Ganastengo. Escuchen bien. Escúchenme muy bien. Les presento a este amigo. Se llama Ganastengo. Había una vez un hombre muy conocido en su pueblo y en su iglesia local. Todos lo llamaban Ganastengo, porque siempre decía: ganas tengo de orar. Y cuando empiezo a orar, siempre me coge el sueño hasta que me domina. Despierto al día siguiente y me pregunto: ¿será que sí oré o me quedé dormido? Ganas tengo de leer la Biblia todos los días. Y cuando empiezo a leer, resulto en el celular y en redes sociales como en TikTok y en Facebook. Y me acuerdo que debo de llamar a un amigo para que me cuente cómo va su día. Ganas tengo de servir en la iglesia y me inscribo en todas las directivas, pero no me comprometo con ninguna. Yo prefiero ser de apoyo por si me necesitan en algo. Ganas tengo de perdonar a mi hermano y cuando lo veo, mejor lo evito. Yo perdono, pero no olvido. Es más,
ni me gusta verlo en la iglesia orando ni levantando las manos. Que Dios me perdone, pero no me lo trago. Ganas tengo de cambiar mi vida y buscar de Dios. Pero siempre es bueno una canita al aire, una vez al año, no hace daño. Esas cosas de mi vecino logran distraerme mucho. Ganas tengo de salir a evangelizar con el hermano Edwin y su grupo de evangelización. Y cuando salgo y veo el sol, o la lluvia, o una nube que se va tornando un poco gris, me devuelvo a casa y me pongo a salvo. Pero los días pasaban y pasaban, las semanas volaban y los años se desfumaban. Y Ganastengo no hacía nada. Su Biblia seguía empolvada, su corazón seguía endurecido, su vida seguía vacía. Un día ocurrió lo inevitable. Ganastengo murió. Y cuando estuvo frente al Señor, le temblaban las piernas y hasta se orinó de miedo y dijo con voz temblorosa: Señor, muchas ganas tenía de vivir para ti. Y el Señor le respondió con tristeza, pero con voz firme: lo sé, pero no basta tener ganas. La fe sin obra está muerta. Hermanos, ¿no le parece a usted que este es un amigo mío imaginario pero real? Porque muchos de nosotros nos comportamos como Ganastengo. Ganastengo de salir a predicar, Ganastengo de alabar, Ganastengo de cambiar de vida, Ganastengo de una cosa, Ganastengo de la otra. Y saben una cosa, mis hermanos, la vida se nos acaba en un segundo. Si usted tiene ganas de hacer algo, no se quede con las ganas, hágalo hoy. Porque la vida se nos va en nuestro